Queremos darle la bienvenida a esta sesión sobre contabilidad de los ecosistemas del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, que se conoce como SCAE por CE, por sus siglas. Y en esta sesión les vamos a presentar las cuentas de extensión de los ecosistemas. Mi nombre es Octavio Pérez Maqueo. Trabajo en el Instituto de Ecología en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, México. Y les quiero presentar a mi amigo y colaborador, el doctor Miguel Equihua. Hola, soy Miguel Equihua Zamora. Muchas gracias, Octavio, por la introducción. También soy investigador en el Instituto de Ecología en Jalapa, INECOL, y los vamos a acompañar en este curso virtual sobre contabilidad. En primer lugar, quisiéramos recordarles que además de este video, cuentan con el e-learning que se generó para este módulo, así como el capítulo correspondiente del manual de la CAEA. Todo esto lo van a encontrar en su plataforma Moodle. Y también les estamos anexando un documento que generó México para la contabilidad que se hizo para el país. También, por favor, les pedimos que vayan anotando sus dudas para que sean revisadas al inicio del webinario que vamos a llevar a cabo al final de la semana. El contenido de esta presentación es el que ven en pantalla. Les vamos a hablar sobre los objetivos de la cuenta de extensión, algunos conceptos fundamentales, una explicación breve de cómo realizamos la cuenta, y finalizaríamos con dos cosas que serían las lecciones aprendidas y una serie de conclusiones y recomendaciones. Un primer asunto sobre el que quisiéramos enfatizar en este curso es que el sistema de contabilidad ambiental pues es un conjunto de cuentas, un conjunto de datos que aspiran a caracterizar el estado y disponibilidad de bienes y servicios ecosistémicos en beneficio de la sociedad. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en el tema de la cuenta de extensión, que es la que estamos destacando en esta diapositiva, y más adelante vamos a tocar los otros aspectos, particularmente condición y servicios ecosistémicos. Bueno, el objetivo de la cuenta de extensión es, como ven en su pantalla, organizar información sobre las existencias de los diferentes tipos de ecosistemas dentro de un país u otra área ecosistémica contable y sobre su evolución a lo largo del tiempo. La cuenta de extensión tiene objetivos particulares que tienen que ver con la presencia de estos activos ecosistémicos en un territorio. Obviamente estos activos ecosistémicos se manifiestan sobre un espacio, y de ahí que el primer atributo que se le puede a uno ocurrir medir es la extensión o cobertura que tienen estos activos. El total de la extensión de los activos ecosistémicos es lo que se presenta en la cuenta de extensión. Así, la cuenta de extensión resume las existencias totales de cada tipo ecosistémico considerado en la región de contabilidad, y pues es una expresión básica de las existencias del capital natural que hay en una región de interés. Bueno, ahora vamos a pasar a algunos conceptos fundamentales. Una primera anotación que quisiéramos recordarles es que estas cuentas de condición y en general todas las cuentas están muy enfocadas a que sean cuentas espacializadas. Entonces, obviamente esto requiere de un análisis geoespacial, y en este sentido, pues sí es muy recomendable que dentro de sus equipos incorporen integrantes con estas habilidades de trabajo geográfico. La forma como se presentan los distintos ecosistemas a los ojos del interés humano se ha denominado en la contabilidad ambiental activos ecosistémicos. Los activos ecosistémicos son territorios geográficos
contiguos que tienen un tipo de ecosistema común. En general, el área de interés se denomina área ecosistémica contable, que es el territorio geográfico para el cual se compila una cuenta de ecosistemas. Hay también un criterio de utilizar unidades espaciales mínimas, a la cual le llamaríamos unidad básica espacial, como se muestra en la diapositiva. Y esta unidad básica espacial es como una especie de organizador de los distintos atributos, variables, etcétera, que van a entrar en juego al hacer no solamente la cuenta de extensión, sino las demás cuentas. En el sentido geográfico, este es una unidad que debe estar geoespacialmente alineada a lo largo de todo el sistema. Este es un asunto que hay que tener cuidado. En esta diapositiva también se puede apreciar que los activos ecosistémicos pueden estar separados. Serían, por ejemplo, los cultivos que aparecen en amarillo, son un tipo de ecosistema en esta representación, y hay dos activos ecosistémicos de este mismo tipo presentes en la diapositiva. En términos, digamos, geográficos, existe toda una serie de términos a los cuales se van a estar enfrentando y que tiene que ver también con esta contabilidad. Entonces, podríamos pensar que estas unidades de las que hablaba Miguel hace un momento serían cada uno de los píxeles que conforman un raster. La malla que conforma este raster tendría que estar contemplada dentro de ella toda el área ecosistémica contable, y esto nos permitirá tener congruencia geoespacial entre los distintos insumos. Cosas en las que se van a tener que preocupar también son, por ejemplo, la proyección, digamos, el sistema sobre el cual está representado gráficamente la cuenta que van a realizar, el conjunto de coordenadas que limitan ese estudio, que se conoce normalmente como extent, y se pueden usar varias resoluciones, pero estas deben empalmar de manera exacta dentro de los límites del área para que no haya errores en la contabilidad, y obviamente también entre los distintos píxeles involucrados. México usó píxeles de 250 metros como unidad básica espacial, y eso pues nos permitió ir juntando toda la información con base en esa unidad espacial. Hay que considerar que el interés de las cuentas ambientales es no solamente caracterizar en un instante, en un momento dado, cuál es el estado del capital natural, sino además dar seguimiento a su evolución a lo largo del tiempo. Esto exige que en la confección y en la planeación y en la organización de los equipos de trabajo se prevea que los datos tienen que generarse a lo largo del tiempo. Las series de tiempo son la única manera, en realidad, de tener información confiable sobre cómo evolucionan los procesos que se desarrollan en el territorio ecológico. Así que, pues es muy importante tener esta información en distintas etapas del proceso, más bien seguidos a lo largo del tiempo con rigurosidad. Esto permite no solamente evaluar los cambios, tener una idea de qué tan consistente está siendo la evaluación, sino además producir este tipo de representaciones en resumen, como sería una matriz de cambio, a veces llamada también matriz de transición, que permite ver cuál es el destino o cuál fue el destino de un tipo de condición ecosistémica pasados 5 o 10 años. Depende de lo que se quiera hacer en la contabilidad ambiental. Es un asunto muy, muy importante, muy interesante para la planeación ambiental. Muy importante también es que analicemos o que demos medidas de la confiabilidad espacial de los insumos.
Y aquí se van a enfrentar como a varias cosas. Por un lado, no hay, digamos, congruencia total entre las distintas series de tiempo que van a estar comparando. Por ejemplo, en el cuadro que vemos en su lado izquierdo, vemos que los kilómetros cuadrados entre cada una de las series es distinto y hay un porcentaje de error asociado a estas diferencias. Entonces hay que procesar esta información y hay que hacer los ajustes pertinentes para reducir estas diferencias al mínimo posible, como está indicado ahí en las versiones ya tipo vectorial y tipo píxel. Entonces eso hay que realizarlo. Otro tipo de asuntos que hay que tener en mente es que a la hora de que las imágenes toman, digamos, es justamente imágenes de la superficie terrestre, hay, en el caso del agua, como se ve representado en la figura, pues uno no puede distinguir entre lo que es océano y lo que pudieran ser cuerpos de agua de tipo costero. Entonces es necesario delimitar justamente hasta donde decide uno que un cuerpo de agua es costero o un cuerpo de agua es marítimo para luego tener las superficies correspondientes y así poderlas contabilizar. Otros problemas que se van a encontrar son cuestiones como la línea de costas, en fin, pero es muy importante que los distintos insumos a lo largo del tiempo correspondan lo más posible. De la misma manera, y es una experiencia que tuvimos en México, puede ocurrir, por ejemplo, al caracterizar los cuerpos de agua epicontinentales, por ejemplo, lagos o ríos, pues que dependiendo de la temporalidad en la que se tomaron las imágenes satelitales que sirven de base para hacer la cartografía, en fin, una serie de asuntos, pues los límites que se detectan de estas entidades, pues no sean consistentes a lo largo del tiempo. Obviamente esto pues podría requerir un análisis específico. En el caso de México no lo hicimos y optamos por generar lo que llamamos una máscara de agua, es decir, una representación generalizada de cuál era la superficie cubierta por los distintos cuerpos de agua en el territorio nacional y aplicamos esta máscara en forma generalizada a los distintos productos a lo largo del tiempo, lo que efectivamente nos hizo imposible caracterizar la evolución del tamaño de los cuerpos de agua a lo largo del tiempo. Pero bueno, fue una solución de compromiso que se adoptó en el caso de México. Otra situación en la que nos encontramos es que la cartografía que se usó para hacer la caracterización ecosistémica general del país está basada en tipos de vegetación y estos tipos de vegetación tenían atributos de, por ejemplo, bosque de pino primario, bosque de pino secundario, que tiene que ver más con la condición del ecosistema que con su naturaleza, digamos, general. En ese caso, nosotros optamos, precisamente además considerando que esta cuenta es de extensión y no de condición, no hacer referencia a si el tipo, la clase de vegetación, en nuestro caso, era primaria o secundaria, de tal manera que usamos los tipos de vegetación en forma general. Bueno, ahora vamos a pasar a cómo se realiza la cuenta. Entonces, como ejemplo, veamos aquí los insumos que utilizamos a nivel país para el caso de México. Usamos mapas de vegetación y uso del suelo derivados de imágenes de satélite que están a una escala 1/250,000 para distintos años, para el año 2002, para el año 2007, para el año 2011 y para el año 2014. Y analizamos distintos intervalos entre 2002 y 2007, 2007, 2011, 2011, 2014 y un estimado de la variación en el total de los años. Dependiendo de la configuración del equipo de trabajo, puede haber distintas lenguajes, conceptos que estén
operando en la comunicación entre los especialistas. Aquí, por ejemplo, quisimos enfatizar una situación que encontramos en el caso de México, platicando e interactuando con el equipo más de orientación geográfica, en donde se suele utilizar una nomenclatura, o en el caso de México por lo menos, una nomenclatura que es, pues en forma genérica, del estilo que se muestra en la diapositiva. Las columnas representan dos tiempos, el tiempo, digamos, de inicio y el tiempo de terminación, que le llamamos T+1, y, por ejemplo, una conversión sería un píxel que tiene una cobertura forestal en el tiempo T, y que se convierte en un uso del suelo, que sería agricultura, en el tiempo T+1. El caso de urbanización sería un píxel que en el tiempo T tiene agricultura como origen, y que en el tiempo final se caracteriza ya como un asentamiento urbano. Regeneración sería ir de un campo de cultivo a un desarrollo de vegetación natural, digamos un bosque. Y permanencia, pues como su nombre lo indica, es simplemente que al ver en dos tiempos se encuentra el mismo tipo de ecosistema. Esto puede tener otras representaciones, otras formas de manifestarse en los equipos de trabajo que tendrán en los distintos países, pero es parte de un esfuerzo que tiene que ver con un mensaje más amplio, que tiene que ver con la generación de habilidades y acuerdos para facilitar la comunicación en equipos interdisciplinarios. Entonces, este análisis de cambios, vamos a poner como ejemplo dos fechas. Ahí están representadas como 2021 y 2022. Y como pueden observar hay un aumento en los tipos de ecosistema urbanos, que está representado en el 2022. Y lo que habría que hacer es cuantificar el número de kilómetros cuadrados o de hectáreas que hayan sucedido en los que hayan sucedido estos cambios en cada uno de sus cuentas. Aquí tenemos un ejemplo de matriz de cambio, o de matriz de transiciones, y lo que tenemos en las columnas son los distintos tipos de unidades ecosistémicas en el tiempo final, y en los renglones tenemos los mismos tipos de ecosistema en el tiempo de inicio. De tal manera que el cuerpo de la matriz da cuenta de las distintas posibles combinaciones que pueden presentarse al cambiar de un tipo de ecosistema marcado en los renglones hacia la transformación que ocurre en el escenario geográfico en la siguiente instancia de medición, que se representa como columnas. Los colores sugieren un poco el tipo de cambios que mostramos en la diapositiva, en una de las diapositivas anteriores, que por ejemplo el mantenimiento de unidades de vegetación natural, la transformación hacia asentamientos humanos, en fin. En términos generales, también esta matriz permite apreciar situaciones un poco extrañas que hay que estar atentos a observar. Pueden ser cambios que no se esperarían técnicamente, o que pueden ser situaciones más bien derivadas de inexactitudes en la cartografía. En fin, es un producto muy, muy interesante que ayuda a verificar y a comprender cómo mejorar la calidad del producto al que nos estamos dirigiendo, que es la cuenta de extensión en este caso. El resultado tabular de estas cuentas de extensión son estas hojas de balance, en donde se representan varias cosas. Primero, el stock de apertura, que digamos es la extensión inicial de cobertura de los distintos ecosistemas, que está ahí en la primera fila de la tabla que están viendo en pantalla. Luego hay toda una sección de adiciones a este stock, que está representado en los siguientes tres renglones.
y un total de estas adiciones, y de la misma forma la parte de las reducciones a los stocks. Después se tiene ahí un total del stock al cierre de la contabilidad, y también información sobre el cambio neto en kilómetros cuadrados, el cambio proporcional y una tasa de cambio anual. También es bueno representar en este balance aquellas cosas que se dieron, no sé, a lo mejor porque hubo una nube en un año y eso no permitió cuantificar bien la extensión de algún tipo de ecosistema, y entonces esos ajustes que se tuvieron que hacer en el transcurso del análisis está bien reportarlos, porque da una idea de dónde hay mayor y menor exactitud en la contabilidad. Como un ejemplo de lo que pueden ser los resultados, además de la tabla de balance que ya vimos a nivel espacial, hay que recordar que esta modalidad de contabilidad ambiental orientada a ecosistemas aspira a ser una representación espacialmente explícita de lo que está pasando con el patrimonio natural y su uso en un país, en un área contable. En el caso de México obtuvimos estos resultados, y puede verse que si nos fijamos en las entidades con mayor cobertura, mayor extensión, en el año 2014, corresponden en primer lugar a los tipos de ecosistema asociados a condiciones áridas, matorral xerófilo, ya bien herbáceo o leñoso, y también pastizales semiáridos. En conjunto, estas unidades tienen una cobertura, una extensión de más del 30% del territorio nacional. A eso le podemos agregar selvas secas, a estas selvas que aparecen en la diapositiva como caducifolias, que cubren una extensión de 9%, lo cual nos lleva a cerca del 40% de cobertura de este tipo de ecosistemas en el país en el año de referencia. El otro gran componente del país, de México, son los bosques de coníferas y de encinos, que cubren importantes segmentos del territorio, sobre todo en condiciones de clima templado y frío. Eso hace alrededor del 8% del territorio nacional, y tenemos otra cobertura de selvas o bosques tropicales, de selvas perennifolias, es decir, bosque lluvioso, cálido, que hace cerca de un 5% de extensión en el territorio nacional en 2014. También podemos ver en los resultados que obtuvimos en México que para el año 2014, 16% del territorio nacional se encontraba cubierto por lo que denominamos agricultura anual, es decir, cultivos de cereales y cosas de este estilo. Bueno, ya vamos terminando ahora con las lecciones aprendidas durante este ejercicio. Una que es muy importante es que siempre hay que tener en mente la consistencia entre las distintas cuentas. O sea, no están por separadas las cuentas de extensión de la cuenta de condición y la cuenta de servicios ecosistémicos. Esta explicación que dimos respecto a las unidades básicas, en fin, toda esta información que se estructura de una manera, permite tener esa consistencia. Entonces, ese es, digamos, como que un principio muy importante. La otra es que tiene que haber congruencia con la meta de que el sistema es espacialmente explícito. A veces, cuando uno está más metido, digamos, en cuestiones contables, puede ser que la representación espacial no pueda ser tan importante desde nuestros intereses, pero hay que recordar que estos ejercicios son justamente basados en una representación espacial. Otro asunto es generar los acuerdos necesarios para contar con una clasificación de entidades ecosistemas que distinga los usos del suelo de los tipos de cobertura vegetal. A veces, en el caso de México, nos pasó
que no podíamos diferenciar, por ejemplo, entre bosques, entre pastizales cultivados y pastizales naturales. Y en términos de contabilidad esto es importante porque no son la misma cosa y no tienen la misma condición. Puede suceder también con otro tipo de vegetación, como pudieran ser bosques cultivados y bosques naturales. Entonces, tener clases que confundan estas mismas representaciones, digamos, visuales de tipos de vegetación, pero que son cosas distintas en términos de uso del suelo, hay que tener bien diferenciadas estos distintos usos de suelo. El otro asunto es procurar la consistencia de fechas para las distintas cuentas en línea base y generar los acuerdos necesarios para alinearlas en lo sucesivo. Si bien va a ser difícil que que coincidan, por ejemplo, los años en los que se mide la cuenta de extensión y los años que tienen de datos para la cuenta de condición o para servicios ambientales, pues hay que hacer un esfuerzo para que haya cierta cercanía entre las distintas cuentas y con ello poder tener, digamos, un análisis más integral de esta contabilidad. Finalmente, como recomendación o general sería no confiarse de soluciones pragmáticas que comprometan la integridad del sistema, no pensar que porque uno ya cuenta con un mapa de vegetación eso va a ser útil para tener el de extensión y ese mismo mapa va a ser útil para tener la cuenta de condición. En fin, tener muy clara que tiene que haber una coherencia espacial y una coherencia conceptual y temporal y que las soluciones pragmáticas pues pueden ser un riesgo para ello. Pasaremos a conclusiones y recomendaciones, Miguel. Claro que sí, Octavio, muchas gracias. Bueno, construir y operar la contabilidad de los ecosistemas en este enfoque de las Naciones Unidas, que está promoviendo las Naciones Unidas, es un esfuerzo plural. Eso es un primer asunto que tiene que quedar clarísimo. No sería sencillo que una sola unidad administrativa, una oficina, quizás en algún ministerio, se haga cargo por completo de todos los asuntos que tienen que ver con la contabilidad ambiental. Es un asunto multidisciplinario y también multiinstitucional, y eso requiere generar acuerdos, arreglos institucionales, generar, digamos, las bases para que un esfuerzo de este estilo pueda concretarse y además realizarse a largo plazo. Que es pues todo el sentido que tiene hacer este emprendimiento. El sistema entonces depende de acuerdos y por supuesto también de las voluntades que contribuyan a derivar los datos que tienen que ser interoperables, es decir, los datos que se generan en un área administrativa van a ser insumo para otra área administrativa que va a acabar contribuyendo al sistema de contabilidad ambiental, que además es espacialmente explícito. En México esto ha conducido por otras razones, pero también por esto, al desarrollo de lo que se ha llamado el cubo de datos que está construyendo INEGI, que está operando. Y seguramente en otros países también se están haciendo esfuerzos de este estilo, ¿no? De tal manera que estos cubos de datos contienen información en coordenadas latitud-longitud y las series de tiempo que son necesarias para analizar la evolución de las variables que sea necesario para el interés del país en una forma consistente. También hay que considerar que el marco conceptual mismo de la contabilidad ambiental y especialmente de la modalidad orientada a ecosistemas está en construcción. Así que hay cosas que todavía no están suficientemente maduras, discutidas, reflexionadas en todos lados, como para generar soluciones definitivas. De tal manera que hay que ver mucho del esfuerzo de construir contabilidad ambiental orientada a ecosistemas como un esfuerzo de investigación y desarrollo activo. Y por lo tanto, incorporar
este espíritu y a lo mejor actores académicos al equipo de trabajo, pues es algo que es aconsejable. Bueno, pues con esto terminamos este módulo, este video de esta sesión. Les recordamos que anoten todas sus dudas y que las lleven al webinario que será al fin de la semana. Muchas gracias. Y esperamos vernos próximamente en el webinario.